Bueno, media pregunta, $1, media pregunta. Bueno, puede hacer la pregunta, pero no le doy la respuesta. $1. Ronnie, ¿quién contrató allí? Ah, no, es el mío. Pero el mismo que está acá arriba. La única diferencia entre ese es que está en rojo los cambios importantes. Básicamente vamos a hablar de lo que le interesa a ustedes. Empezando, el primer cambio, y ahí tienen las líneas y todos tienen uno, si lo tengo apagado, sí, está encendido. ¿Todos tienen este documento? Sí. Que es los cambios, las líneas, es lo más fácil que hay. Entonces, lo único que tienen que saber entre la línea 19 y 20, el cambio, que es relativamente importante, pero algo que casi ya estaba. Básicamente ahora está incluido, van a incluir en los termostatos inteligentes, están incluyendo los doorbells, esos ring doorbells, están incluyendo automáticamente los mountings de las televisiones. Están attached, deberían de haber sido incluidos antiguamente, pero siempre habían peleas, se incluye o no se incluye. Entonces ahora tienen que entender de que ya están incluidos en el contrato. Si su vendedor no quiere dejar el ring porque tiene su información o cualquier cosa, tienen que excluirlo. Lo único otro que tienen que entender ustedes como realtors, si están representando a extranjeros y la propiedad estaba rentada, es que bajo el contrato, antiguo y nuevo, tienen que darle todas las llaves, todos los clickers al comprador nuevo. Si la propiedad está rentada y ustedes saben que el vendedor no las tiene, excluyan las llaves. Simplemente ponen ahí, vendedor va a dar las llaves que tenga y nada más. ¿Por qué? Porque si no, ustedes van a darle un cheque de $300 a los compradores de su comisión por no tener todas las llaves. Eso es lo más, eso es el único cambio ahí que en realidad importa. Vamos a seguir para acá abajo. Ok, este cambio es un cambio menor, pero las consecuencias van a ser bien grandes para todo. Ahora dice, todo esto es el día del cierre, lo que es un cierre. Básicamente, antiguamente el cierre decía que tenían que llegar todos los fondos a la compañía de título. Ahora dice, todos los fondos requeridos y todos los documentos requeridos tienen que estar en la compañía de título. En realidad no suena como algo muy importante, pero lo es. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes han tenido compradores fuera del estado? Ese comprador, el contrato se expira, el último día del contrato es el 15 del mes. El 15 llegan los documentos a la compañía de título del mortgage broker, el 15 se le mandan a New York, el 15 va al notario a New York para juntarse con el comprador. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Los documentos no van a llegar a la compañía de título hasta el 16 o el 17. Lo que quiere decir que no hubo cierre y el vendedor te puede cancelar ahora el cierre porque no llegaron los documentos. En un mercado regular no es tan peligroso, pero en este mercado que casi todos los vendedores ya tienen una mejor oferta por $20,000, ¿qué es lo que va a pasar? Si el contrato se termina el 15 el comprador está en New York, el 16 en la mañana ténganlo dado que el vendedor te va a mandar la cancelación y no vas a poder hacer nada, aunque los dineros están. ¿Qué es lo que pueden hacer en ese caso? Ustedes van a tener que hacer un addendum, el cual diga comprador y vendedor saben que el cierre está pasando el día 15, pero debido a que el comprador está fuera del estado, los documentos y el cierre se terminará el 16 o el 17. ¿Qué pasa? Dos preguntas. ¿Qué pasa si el vendedor $4 está de acuerdo con firmar esa addendum? Básicamente no es problema del vendedor. Ustedes le están pidiendo al vendedor que le dé la extensión. Si el vendedor no quiere, no es problema del vendedor de que el comprador esperó hasta el último momento para cerrar y está fuera del estado. Si el vendedor no te quiere dar la extensión, al otro día vas a tener la cancelación y quizás se queda hasta con el dinero, porque tú no cerraste. Esa era mi segunda pregunta. Pierde el dinero. Lo pierde. No cerró a tiempo. El cierre el 15. Tú puedes pedir una extensión, pero ahora estás a la misericordia del vendedor. Así de sencillo. Segundo, entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el cierre es el 15, el último día es el 15 y el comprador va a estar fuera del estado, hágalo para el 13. No esperen al último día. Yo entiendo que a veces no están listos, pero tienen que entender ustedes, no es culpa del vendedor. Ustedes tuvieron 30 días para cerrar y lo pusieron el último día. Tienen que pedir una extensión, tienen que tener algo por escrito que te están dando un día más.
Es así de sencillo. Si no lo tienes, básicamente te lo van a cancelar el otro día y se van a quedar con el depósito. Pero y si la casa de títulos me dice todavía no tengo los números y si el banco me dice todavía no Tienen tengo que los entender números, una cosa. En ese caso, ahora tú estás, olvídate, lo que tú estás hablando son manzanas y yo estaba hablando de naranjas. Yo estoy hablando, tienen que entender, si está todo listo, el cierre es el 15 y el comprador está en New York, no hay cierre porque ¿qué es lo que va a pasar? Él no va a alcanzar a mandar los documentos. Ahora, no cuenten con Ron. Podemos hacerlo en la internet. No. Uno es porque son muchos documentos y dos, todos los bancos requieren wet signature en lo que es la nota. En otras palabras, si tu comprador va a estar fuera del estado, tienen que ya anticipadamente tratar de llegar a un acuerdo o cerrar antes, porque si no va a perder el cierre, va a perder el depósito. Eso antes no se aplicaba, pero ahora dice claramente todos los documentos. Si ustedes tienen un comprador cash, no piensen que, no voy a tener problema. ¿Por qué? Típicamente con un comprador cash, ¿qué es lo que pasa? El cierre es el miércoles. La compañía de título le manda nosotros, compañía de título, le mandamos el martes lo que tiene que mandar y los documentos que tiene que firmar. 4 o 5 documentos, ni uno tiene que ser notarizado. ¿Qué es lo que hace el comprador? El martes te manda el dinero y se olvida. Ahora es día miércoles, día del cierre. 2 de la tarde empezamos, oye, no me han llegado los documentos del comprador, no me han llegado los documentos del comprador, al realtor. Ando buscando a mi comprador, no sé dónde está. Y no aparece. Hasta el jueves. Bueno, perdió el cierre, perdió su depósito. Pasa mucho, los compradores cuando son cash se olvidan de todo. Simplemente mandan el dinero, piensan que ya están listos y después cuando tienen tiempo piensan de mandar los documentos. Ahora va a perder el depósito. Entonces, no bajen la guardia si es un cash deal. Porque yo la semana pasada tuve un cierre, que el cierre era el lunes, no, era el martes. El lunes me llegó el dinero del comprador y no nos llegaron los documentos del comprador hasta el jueves. Se desapareció. Nadie lo podía encontrar. Ahora, el vendedor necesitaba su dinero porque estaba comprando otra casa. Y no era problema de que yo no tenía el dinero. Yo tenía el dinero del comprador, pero no lo podía soltar porque no tenía los documentos del comprador. Y ese vendedor estaba desesperado por el dinero. Tuvo suerte de que el vendedor estaba en otra transacción y necesitaba el dinero porque otro vendedor le canceló el contrato y se queda con el depósito, que eran como $30,000. ¿De quién es la culpa? Por supuesto. Entonces, el cambio es menor, pero las consecuencias son grandes. Ahora, nos vamos a ir a la línea 57 y 60. All right. Extensiones. Obviamente, igual que los contratos antiguos, ustedes siempre tienen el derecho de pedir una extensión y el vendedor tiene el derecho de decirte no, me quedo con el depósito. Hay 2 extensiones que en realidad son automáticas y tú no tienes que pedirle nada al vendedor, solamente le tienes que mostrar por qué. La primera tiene que ver con el préstamo y los disclosures. Y la segunda tiene que ver con fuerzas mayores. Primero, la segunda, que es mucho más fácil. Si hay un force majeure, una fuerza mayor, el único cambio que hay, y esos cambios ustedes los van a ver en la línea 442 a 444, el único cambio que ellos hicieron es que añadieron una pandemia. ¿Qué es lo que pasó? Cuando empezó COVID, muchos compradores se querían salir y se estaban tratando de salir basado en una fuerza mayor. Pero la realidad es que el contrato antiguo no tenía la palabra pandemia o epidemia y no se pudieron salir. Es así de sencillo. Ahí decía exactamente qué es lo que era, perdón, una fuerza mayor y no nombraba ni una epidemia ni una pandemia. Así que tuvieron que cerrar o perdieron su depósito y pasaba mucho. Ahora, el otro, que aquí tienen que entender que este contrato es pro vendedor. No es pro comprador, porque el otro era muy pro comprador y aquí se dio vuelta. ¿Qué es lo que pasa? La segunda extensión automática tiene que ver con el préstamo. Y siempre la intención del contrato antiguo era que el préstamo se extendería automáticamente cuando había un problema con los disclosures, no con el préstamo. Si el día del cierre es el 15, que es el viernes, el comprador tenía que estar listo para cerrar el viernes. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Bajo las leyes nuevas,
tienen que mandarle los disclosures, ciertos documentos. Cuando el préstamo ya está listo, tienen que ser mandados al comprador. Pero eso siempre la intención fue si el préstamo está listo. Pero de la manera que estaba escrito, muchos mortgage brokers se trataban de acoger a esa extensión automática y básicamente decían, no, estamos dentro del periodo del loan disclosure, así que no llegaron a tiempo, tienes que darme la extensión, y venían las peleas. Este contrato nuevo básicamente terminó con esa pelea. ¿Cómo? La línea 58. Loan approval has been obtained. La aprobación del préstamo ya fue obtenida y lender's underwriting is complete. O sea que en otras palabras, básicamente para poder tener esa extensión automática tienen que tener el clear to close. ¿Cuándo pasa esto? Y esto pasa muchas veces. Tenemos el cierre el día viernes. El closing department se contacta con nosotros, mira, vamos a cerrar el viernes, todo está listo. Nos llaman el jueves y nos dicen, Ronnie, ¿sabes qué? No vamos a poder cerrar el viernes. ¿Por qué? Vamos a tener que cerrar el lunes porque pensamos que el comprador había firmado los disclosures el lunes. Y nos vinimos a dar cuenta que en realidad nos equivocamos nosotros, se los mandamos el martes, los firmó el martes y ahora va a tener que cerrar el lunes. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese préstamo ya está listo para cerrar. Ya salió underwriting. Está básicamente en closing. La única razón que no puede cerrar el viernes es simplemente porque una miscomunicación o el comprador no firmó los documentos a tiempo, o lo otro que puede pasar es que el seguro final salió más caro. Y si el seguro salió más caro, tiene que el banco hacer un redisclosure. Y como tiene que hacer el redisclosure, pero el préstamo ya está listo. El único problema es un redisclosure. Y ahora van a tener que volver a hacer el disclosure y se va a extender el día del cierre. Pero tienen que entender de que ese préstamo ya está listo. Salió de underwriting. Entonces ahora se encargaron de poner underwriting is complete. O sea que no te puede decir el mortgage broker, no, mira, vamos a necesitar una extensión automática, no te preocupes, porque no nos llegaron los taxis, no nos llegó esto. No. Ya tiene que estar el préstamo básicamente listo y básicamente debería ya estar en closing. O sea que se les va a hacer mucho más difícil a los compradores ocupar esa excusa. ¿Alguna pregunta con eso? En otras palabras, no cuenten más con esa extensión, a menos que sea de verdad, porque o subió el seguro, tienen que hacer el redisclosure, pero básicamente la manera que lo tienen ahora es solamente para redisclosure. O porque el disclosure no fue firmado a tiempo, pero el préstamo ya está listo. Próximo, y esto es la línea 432 a 438. Y yo les diría que este es el único favor que le hicieron a los compradores. El único regalo que les dieron. O que les permitieron, no, que les dieron, porque antiguamente no era así. A ver. Ahí está, 432. Los días continúan siendo de calendarios. Días corridos. Lo único que cambió es que bajo el contrato antiguo especificaba que los días terminaban ¿a qué hora? Ahora ya no lo dice. Lo que quiere decir que el día termina ¿a qué hora? 4:59, 12. Si vamos a empezar ahí a pelear por los últimos minutos, ya perdieron. Pero la realidad es que ahora termina a las 11:59. ¿Por qué es eso importante? Uno dice, les digo cómo los va a llevar ustedes como compradores. Y siempre pasa. ¿Qué es lo que pasa? Tienen 5 o 6 días para la inspección. Encontraron un montón de problemas. Ustedes mandan un email al vendedor, se conversaron con su comprador, mira, quiero continuar siempre y cuando me arreglen estas 3, 4, 5 cosas. Antiguamente, como el periodo de inspección está cada día más corto debido al mercado, anda todo el mundo corriendo, incluyendo el inspector. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Tu cliente, el comprador, trabajaba. No te podías comunicar con él durante el trabajo y a las 5 se terminaba el periodo. O cancelabas o continuabas fuera del periodo de inspección. ¿Qué es lo que hace esto ahora? Como termina a las 11:59,
le da la oportunidad de ustedes, si llega a último momento la inspección, de hablar con tu comprador, hablar con el otro realtor y tienes hasta las 11 de la noche para poder cancelar si no llegan a un acuerdo. Y eso es importante sobre todo para los que tienen compradores que tienen un trabajo de 9 a 5. Van a tener un par de horas más para tomar la decisión con él. Entonces, sí, aunque no lo crean, es importante y eso es como a ustedes lo va a afectar en el mundo real. Seguro que casi siempre va a ser con el periodo de inspección. El periodo de approval se ha puesto tan difícil cuando lleguemos a eso que no creo que van a estar esperando a las 11:59. Eso ya va a estar decidido 2 días antes. Pero lo que es el periodo de inspección, sí. O si ustedes representan a un vendedor, les extiende el día para cancelarle el contrato a ese comprador bajo ciertos términos. Ahora, notificaciones. La línea 532. ¿Viste cómo vota rápido? No, eso no. ¿Qué pasó? Mejor que se queden escondidos, haciendo una pregunta. No, me da lo mismo, si queréis, ponlo, tengo problema. Ok. Notificaciones. ¿Cómo se comunicaban ustedes antiguamente con el otro realtor? Texto. Todo el mundo por texto. Y era permitido porque el contrato antiguo decía todas las comunicaciones deberían de ser de una manera electrónica. Texto es electrónico y era permitido. Ahora no. Todas las comunicaciones con el otro realtor, hay una diferencia entre notificaciones y comunicaciones. Todas las notificaciones que tengan que ver con el contrato tienen que ser por email, así de sencillo. Comunicaciones, pueden tener comunicaciones, pero tienen que entender que esas comunicaciones no sirven si tienen que ver con el contrato. En otras palabras, ya háganse en la mente de ahora en adelante, empiecen a todo por email. Ahora, se pueden comunicar con texto con su cliente. No hay problema. Con texto. Pero con el otro realtor de ahora en adelante ya empiecen a todo por email. Porque cualquier cosa que hagan por texto no va a ser aceptada. Y yo sé que yo encuentro que prefiero el texto, entre comillas. ¿Por qué? Porque te queda ahí el chat, tú te le sacas la foto, el email, te llegó, no me llegó, se fue spam, me lo borró el spam, nunca me llegó. Y ahí va a empezar pruébame que me llegó, pruébame que no me llegó. Y con el texto en ese sentido era un poco más fácil. Pero el contrato específicamente dice facsímile, que nadie tiene, personal. La realidad es que es solamente email. Pueden, como les digo, comunicarse por texto, pero todas las notificaciones tienen que ser por email. No les recomiendo que hagan las cosas por texto. Porque si no, en una de esas se les va a pasar y van a estar tan acostumbrados a hacer todo por texto que van a tener un problema y el contrato claramente decía email y ahí van a tener el problema. Así que de ahora en adelante empiecen, si es con la otra persona, todo por email. Un ejemplo de esa notificación que puede cancelar un contrato. O sea, un ejemplo. Cualquier notificación, por ejemplo, el depósito no llegó a tiempo. Tú como vendedor le quieres notificar que estás cancelando el contrato. Tiene que ser por email. Cualquier notificación que tú le des a la otra, al día de party, al otro realtor, tiene que ser por email. No puedes como antiguamente decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Te estoy cancelando porque no llegó el depósito a tiempo, te voy a mandar la cancelación mañana. Nada de eso sirve. Tiene que ser, y cuando lleguemos más a la parte del financiamiento se pone más importante. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Viste cómo vamos de rápido? Excelente. Ok. Pues yo creo que esto me lo sé de memoria. Ahora. No, si pueden hacer muchas preguntas, lo empiezo a dar la clase en inglés. Me salto las preguntas rápidamente. Como le digo a los clientes que hablan español. ¿En español o en inglés? Me dicen en español, sí, pero en inglés hacen menos preguntas. Bueno, muchachos, ahora vamos a empezar la parte que les va a gustar a todos los que representan vendedores como Cantica. A los que representan compradores, saquen los pañuelos porque se van a poner a llorar.
Bueno, empezando. Pero no se preocupen que el mercado ya se va a dar vuelta. Y cuando se dé vuelta, todo lo que tienen listing van a andar atrás de ustedes. Así que van a ver que no se preocupen, ya les llegará el momento a ustedes los buyer's agent. Ok, financiamiento. La línea 88. Antiguamente, si se acuerdan, para antes cuando decía que era cash, tenía como 3, 4 sentencias. Que al fin del día decía la transacción es cash, no hay contingencia de financiamiento. Lo único con la línea 88 es que se entendía en la industria de que no porque tú pongas cash quiere decir que no podías financiar. Simplemente decía de que tú no podías tener ni un financing contingency, pero si tu papá te prestaba el dinero, si tenías un private lender, te tenían que permitir de que tú financies. Era así de sencillo. Sí, cuando hard money lender tú podías poner cash transaction, lo único que tú no podías decir, no me dieron el préstamo. Pero todo el mundo entendía de que tú tenías el derecho de financiar. No te decía que no. Ahora dice, esto es una transacción cash sin contingencia de financiamiento. Quizás yo creo que ellos querían asegurarse que sea cash, pero la realidad es que si eso era la intención de los que hicieron el contrato, hubieran terminado ahí. No tenían para qué poner with no financing contingency. Como añadieron with no financing contingency, yo pienso que el comprador sigue teniendo la opción de financiar, porque la realidad es que si ellos que hicieron el contrato no querían que financie, hubieran terminado this is a cash transaction, punto y coma. Como pusieron with no financing contingency, pienso yo que van a tener una buena pelea, un buen argumento. Si dicen, oye, no, puedo seguir financiando, lo único que no puedo ocupar que no me dieron el préstamo. Correcto. Ahora, línea 90, y ahí es donde, si se fijan en la línea 89, the contract is upon left 30 days, effective date, and loan approval. El periodo de la aprobación del préstamo sigue siendo lo mismo, 30 días by default. Obviamente eso es negociable, lo pueden bajar, lo pueden subir. El periodo sigue siendo lo mismo. El contrato, cómo se llena el contrato, no ha cambiado. Sigue siendo igual como uno llena el contrato. La única diferencia es los términos dentro del contrato cambiaron. Pero como ustedes llenan el contrato, sigue siendo igual. Entonces, igual que antes tenemos 30 días. Eso no cambió. Pero, si ustedes se acuerdan, el loan approval, antiguamente, ¿qué es lo que era? Era un pedazo de papel. ¿Qué te daba el mortgage broker que decía su préstamo está aprobado? Siempre y cuando, y tenía las condiciones. Cualquier pedazo de papel que diga su préstamo está aprobado, aunque diga que tenías que tener $1 millón en la cuenta, seguía siendo una aprobación. Lo único que no podía decir en el contrato antiguo, que esa aprobación era contingente en que el comprador venda otra casa. Eso es lo único que no podía decir. El resto podía decir que es contingente en que lleguen marcianos de la luna, no importa. Era una aprobación. Lo único que no podía decir es eso. O sea que estamos claros con qué es lo que era una aprobación antiguamente. Simplemente el pedazo de papel. Ahora, eso cambió. La aprobación ahora tiene dos partes. La primera parte sigue siendo la misma. El pedazo de papel que te da el mortgage broker, que dice su préstamo está aprobado. Y esa es la parte fácil. La segunda parte dice, y aquí dice está el número 2, para que vean la segunda parte. Buyer's mortgage broker or lender having received an appraisal. El mortgage broker tiene que haber, y aquí viene la palabra, recibido el appraisal dentro de los 30 días. Entonces ahora, el approval ya no es simplemente el pedazo de papel que le daba el mortgage broker, en realidad no servía de mucho. Ahora es el pedazo de papel y tiene que tener el appraisal. O alternativa, pero olvidémonos de la alternativa, nadie ocupa eso. Wow. En otras palabras, ya tiene que tener el appraisal dentro de ese periodo.
Ahora, y la única otra diferencia con esa parte es que antiguamente, ¿se acuerdan? Lo único que no podía tener un approval antiguamente era que si la casa tenía que ser vendida. Ok, ahora, para que si tu comprador está vendiendo una casa y es parte del approval, tienes que darle el rider 5. Tiene que estar ahí. Ya no puedes poner el contrato, este contrato es contingente. No, eso ya no sirve. Tienes que ocupar este rider porque te lo especifica. Pero eso, no se confundan con eso. La realidad es que hoy en día, para tener un approval, necesitan dos partes. El pedazo de papel que tenían antes y el appraisal dentro de los 30 días. Para que se considere una aprobación. Ahora vienen los problemas. ¿Qué es lo que pasa? El comprador tiene que ocupar good faith y due diligence para obtener el appraisal, que eso es, antiguamente decía exactamente lo mismo. El comprador tiene que ocupar, dentro de todo, tiene que aplicar y tiene que tratar con buena fe y diligencia para obtener su approval. Eso siempre ha existido. El cambio es, ahora dice, si el comprador no ocupa buena fe y diligencia, para obtener el approval durante el periodo de approval, el comprador ha rompido el contrato. O sea que te está diciendo ahora claramente, si él no ocupa buena fe y diligencia, el comprador rompió los términos del contrato. ¿Claro? ¿Qué es lo que pasa ahora? Es que aquí viene el problema. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ya estamos claro que tiene que ocupar buena fe y diligencia. Y si no ocupa esos dos, el comprador rompió el contrato, ¿correcto? Ok, ¿qué es lo que hicieron en este contrato? Se querían asegurar de que el comprador no tenga una salida. ¿Por qué? Aquí dijeron, diligencia incluye haber dado todos los documentos, igual que antes, y haber pagado por el appraisal. Haber pagado por el appraisal. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el contrato nuevo? Te está diciendo que el approval tiene dos partes, te está diciendo de que tú tienes que ocupar buena fe y diligencia, te está diciendo que para hacer una aprobación necesitas el approval, te dijo claramente de que si tú no ocupabas buena fe y diligencia, tú estabas rompiendo el contrato. Y después vino, por si las moscas, si no me entendieron lo que yo quería decirle, y diligencia quiere decir que ya pagó por el appraisal. ¿Y qué es lo que hace eso? Básicamente te cerró la puerta completamente. Tienes que haber pagado por el appraisal. Ya no puedes, como se hacía antiguamente, mandar, oye, me cancelaron el préstamo. ¿Por qué? Ahora, si el día 29 tú me mandas, no me dieron la aprobación, ¿qué voy a hacer yo como vendedor? ¿Cuándo pagaste el appraisal? Lo primero. Déjame ver el invoice. No es raro, ¿no? Mi canal tiene un valor de salida, es el pagar el appraisal. Entonces ahora tienes que pagar el appraisal. No te puedes salir de este contrato porque no te dieron la aprobación. Si no diste todos los documentos, igual que antes, ocupaste buena fe, pero ahora se aseguraron de que tienes que pagar el appraisal a tiempo. Entonces, en la vida real, ¿cómo les va a afectar a ustedes? Ok, día 29, no me ha llegado el approval. Por cualquier razón, puede ser que no ha llegado el appraisal, cualquier cosa, tú dices, oye, antiguamente, ¿qué es lo que les decía yo? Manden la cancelación o manden la extensión del loan approval. Bueno, ahora tú me vas a hacer lo mismo y yo lo primero que te voy a preguntar, ¿cuándo pagó el appraisal? El día 20, olvídate. Porque si los appraisals se demoran 3 semanas y tú lo pagaste el día 20 y tienes 3 días, obviamente no ocupaste diligencia y no ocupaste buena fe. Perdiste el depósito. No ocupó diligencia. Porque todo el mundo sabe que el appraisal se demora 3 semanas. Y tienen que entender que los appraisals hoy en día están costando entre 700 y 750 si quieren un rush. Y para tenerlo listo dentro de los 30 días, adivinen qué, va a necesitar un rush. Entonces, siendo latinos, ¿cómo dicen los venezolanos? Pichirri. No va a faltar. El problema que van a tener, porque en realidad, ¿cómo se le aplica esto a ustedes en la vida real?
En la vida real, el problema que van a tener ustedes es que se van a juntar con su cliente. Su cliente no quiere soltar esos 700, 750 dólares hasta que no sepa, bueno, hasta que no sepa si lo van a aprobar o no. Que ese es el problema que teníamos antes. ¿Cuántas veces ustedes tuvieron un vendedor, un cierre a 45 días y el día 43 llegaba el appraisal $10,000 menos? Ahora, entonces, esa es la razón que tenemos esto. ¿Por qué? Porque ese comprador esperaba el día 35 estar completamente aprobado. Ok, te aprobamos. Ahora vamos a hacer el appraisal. Y eso es exactamente lo que este contrato estaba tratando de evitar. Bueno, evitó. Evitó. Entonces, ahora ustedes, básicamente, el comprador va a tener que pagar por el appraisal. O si no, ustedes olvídense de decir, no me dieron el approval, porque ya no va a funcionar. Tan pronto se dé el periodo de inspección, que se asegure la parte de inspección. Bueno, aquí viene el problema. Si tú tienes un cierre de 30 días y tienes a 15 días de inspección que no se ven, bueno, perdiste. Cuando tú vayas a cancelarlo, cuando tú lo vayas a cancelar el día, acuérdate, cuando tú lo vayas a cancelar, vas a tener un problema. No lo pagaste. ¿Alguna pregunta con eso? Y yo como vendedor puedo pedir la prueba, le puedo pedir al comprador. Por supuesto. Acuérdate que antiguamente, ¿qué es lo que pasaba? Antiguamente, que es lo que me llamaba el realtor, me decía, mira, Ronnie, mi cliente no le ha llegado el approval, lo puedo cancelar. Sí, lo puedes cancelar, pero siempre le decía, ten en mano el denial, no lo tienes que mandar, pero el vendedor tiene todo el derecho de pedirte el denial. ¿Y por qué se lo negaron? ¿Por qué? No faltaba el comprador que se iba de vacaciones y no mandaba nunca la documentación. Y después le negaban el préstamo, no porque tenía mal crédito, no porque no tenía income, sino que no mandó los documentos. Entonces, el vendedor siempre ha tenido el derecho de pedir la cancelación. El realtor del comprador no tenía que mandar la cancelación, simplemente, igual que ahora, te tiene que informar de que no le aprobaron el préstamo y después el vendedor tiene derecho de pedirte por qué se lo negaron. En este caso es exactamente lo mismo. Tú, como vendedor, te mandan la cancelación el día 29, tienes todo el derecho de decirle, oye, ahora quiero ver por qué se lo cancelaron y quiero ver el recibo que pagó por el depósito, que pagó por el appraisal. ¿Cuándo lo pago? El día 15 yo pudiera pedir, yo pudiera pedirle al comprador, ya tu cliente pagó el appraisal. Bueno, primero que todo, No me va a llegar. Yo ya sé que al día 30 yo estoy perdiendo mi tiempo. bueno, primero que todo, yo si fuera un vendedor, Si tiene un depósito de 20,000, no pido nada. después vamos a llegar a por qué no te conviene pedirlo. No pido nada. Claro, por eso digo, después vamos a ver por qué no te conviene. En realidad, otras partes del contrato, es que con ese cambio ha afectado otras partes del contrato. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Como yo siempre en la otra clase decía, ¿qué pasa el día 29, 30, 31, 32? Ahora es lo mismo. Ya sabemos lo que es una aprobación, lo que se necesita para la aprobación. Entonces ahora, digamos que estamos en el día 29 o el día 30 y son las 5 de la tarde, todavía te quedan un par de horas. Uno antiguamente tenía 4 opciones y ahora sigue teniendo las 4 opciones. Lo único que dos de las opciones han cambiado. Antiguamente, como yo les decía, el día 29, si no tenías el approval, y les decía no esperen hasta las 4:59 para mandarlo, tú tenías la opción de, antiguamente, cancelar el contrato porque no te había llegado la aprobación. Y eso era relativamente fácil. Estoy cancelando el contrato porque no me dieron la aprobación. Ahora ya no es tan fácil porque vas a tener que probar que pagó el appraisal. O sea que simplemente decir, y acuérdense que todas las notificaciones son por email. Esa opción sigue ahí. La segunda opción que tenían ustedes antiguamente era pedir una extensión del periodo de aprobación. Siguen teniendo esa opción, pero tienen que entender de que todo esto es basado en el mercado de hoy. En el mercado de hoy, ustedes no saben cuántas veces me llaman los realtors el día lunes que aceptaron una oferta el día sábado y el día lunes le llega una oferta cash por $20,000 más. En este mercado, los vendedores están tratando de salirse. Hasta el vendedor, me ha tocado muchas veces, un vendedor ha tenido que devolver el depósito de $5,000 y se mata la risa. ¿Por qué? Porque ya la puso la propiedad de vuelta por 15 más. Entonces, bueno, no me quedé con los 5, pero ya tengo oferta por 15 más.
Entonces, en tiempos normales, tú pedías una extensión de loan approval y te la iban a dar. Ahora ya es más difícil. No solamente es más difícil porque tienen otras ofertas, pero también si yo te la niego, adivina qué, me puedo quedar hasta con tu depósito si no pagaste por el appraisal. Entonces, sigues teniendo la opción de decir, oye, no me lo dieron, pero ahora tienes que estar preparado a probar de que fue diligente y pagó por el appraisal a tiempo, no 2 días antes de mandar la cancelación. 2, todavía sigues teniendo la opción de mandar a pedir, a suplicar que te den una extensión de loan approval. La tercera opción, bajo el contrato antiguo, era bien fácil. Tú simplemente mandabas un email dejándolo saber, oye, mi cliente va a continuar sin la contingencia de préstamo. Y eso era todo. Era un email que simplemente decía, oye, vamos a continuar. No me llegó el approval, pero vamos a continuar sin la contingencia de contrato. Ok, eso era bien fácil. Ahora, estos bobos cambiaron esto y no tengo idea por qué lo hicieron, pero ustedes tienen que acostumbrarse a esta frase. La línea 1.13. Ahora ya no es como antes que uno simplemente mandaba un texto, oye, vamos a continuar sin financing contingency. Van a tener que poner todo esto. Buyer is satisfied with buyer's ability to obtain a loan approval and proceed to closing. Coma. Si no ponen esa frase entera, adivinen qué. Y todo el mundo está de acuerdo, todos los abogados están de acuerdo en que tienes que poner esa frase exacta. Porque si no, al otro día te lo van a negar. Acuérdense que ustedes están haciendo todo esto 1 o 2 días antes que termine el loan approval. Porque las consecuencias son, si tú no mandas el loan approval, si tú no ocupas esa frase exacta, el vendedor te puede cancelar el contrato día 31, 32 y 33. Y en este mercado, que tú llevas 6 meses buscando una casa y fue el primer contrato que te dieron y sabes que ese vendedor ya tiene otra oferta por $30,000 más, tú le quieres cerrar esa puerta al vendedor. Antiguamente era bien fácil. Texto, continúo, sin contingencia. Ahora tienes que ocupar, ¿cómo va a decir? Va a decir, we didn't get the loan approval. However, my buyer is satisfied with his ability to obtain the loan approval and proceed to closing. Tienen que ocupar eso exacto. Si no lo ponen, como sale ahí, el vendedor tiene todo el derecho, independientemente que tú le hayas mandado a decir continúo sin, de cancelártelo. Es una estupidez, pero it is what it is. Ok. Rory, pero no es de entender que si no se hace esa notificación del loan approval es porque se sobreentiende de que está el proceso en marcha. Para allá vamos. Entonces, acuérdense, eran 4 opciones que tenían el día 29. Cancelar, relativamente fácil, ya no. 2, pedir una extensión, no tan fácil porque seguro que tiene una mejor oferta y se puede quedar con tu depósito. 3, decir voy a continuar sin ningún problema. Perfecto, pero ahora lo único que tienes que ocupar es esa frase. Y la cuarta, que era la que ocupaban la mayoría de los realtors y era la más difícil, ¿era cuál? No hacer nada. Y no hacían nada. ¿Por qué? Porque bajo el contrato antiguo decía claramente, si ustedes no hacen nada el día 30, el día 31 es exactamente igual que si ustedes me hubieran dado ese pedazo de papel que decía, tengo la aprobación. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que implicaba eso? Si yo no hacía nada, era como que yo te hubiera dado el pedazo de papel y ese pedazo de papel todavía le dejaba 2 puertas para que se salga el comprador, el appraisal, y si habían problemas con la propiedad que tenían que ver con el approval del préstamo. El techo si era un VA. Entonces tú no tenías problema. Sinceramente te podías sentar, pasaba el día 31, cruzaba los días, encendías una vela a la Virgen de Guadalupe, por favor que no me lo cancele el vendedor. Pero ya el día 34 tú podías descansar porque el vendedor no te lo canceló y tu comprador todavía tenía 2 salidas, ¿sí o no?
Bueno, me imagino yo que ustedes pueden adivinar qué pasó en este. 20. Si el comprador no le da la notificación por escrita, es exactamente igual que si el comprador eligió el parágrafo 8A. ¿Y cuál es el parágrafo 8A? Cash transaction. O sea que ahora si ustedes no hacen absolutamente nada, es igual que le hagan el cheque al vendedor porque ahora es un cash transaction. Acuérdense, antiguamente tú no hacías nada. Era como que si le hubieras dado el pedazo de papel, tengo el approval y todavía yo tengo en el bolsillo 2 salidas más. Ahora tú no haces nada, adivina qué. Perdió su depósito. Así de sencillo. ¿Estamos claros? No. Fácil. No hagan nada, perdió el depósito. Es un cash transaction. O sea que hay que avisar a Ya no se puede prender la velita. Ya no se puede, olvídate, la vela se quemó, se te quemó la casa. Básicamente, ahora la opción de sentarse y no hacer nada ya no existe porque es un cash offer. Hay que hacer algo. Ahora, como dicen aún hay más. There's more. Por 8.90, si mandan el cheque ahora, le mandamos 2, solamente paguen different shipping and handling. Ahora hay más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles eran las consecuencias antiguamente si ustedes no hacían nada? Aparte de ser, aquí está el loan approval, y tu cliente, el comprador, tenía la salida en el bolsillo, dos opciones más. La única consecuencia, en realidad, era que el vendedor te podía cancelar el contrato el día 31, 32 y 33. Ahora, ¿qué es lo que decía el contrato? El vendedor te lo puede cancelar. ¿Y qué es lo que pasaba siempre? Te devolvía el depósito, ¿sí o no? ¿Por qué te devolvía el depósito? Porque probar de que tu comprador había ocupado good faith and due diligence era relativamente fácil, porque lo único que tenía que hacer es dar los documentos, ¿sí o no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, esto no ha cambiado, pero como cambiaron otra terminología en la página anterior, te afecta la terminología de acá. ¿Qué es lo que pasa ahora? Básicamente, ¿qué es lo que pasa? Si seller may elect, si tú no haces nada, ya sabemos las opciones. Si el realtor no hizo nada, se convierte en un cash deal, pero le abre la puerta al vendedor. El vendedor tiene 2 salidas solamente, depósito y los 3 días después del loan approval. Buyer within 3 days, el buyer durante los 3 días después que se expira el periodo de aprobación, prohibido, siempre y cuando el comprador no esté en default bajo los términos del contrato, se le va a devolver el depósito. Pero ¿cuál es el problema? Acuérdense de que si no ocupa good faith and diligence, está quebrando los términos del contrato. Y diligencia quiere decir que pagó por el appraisal. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si ponemos todo junto en una frase, básicamente, si el comprador no ha pagado por su appraisal, no solamente va a perder la casa cuando el vendedor. Esto es lo que va a pasar. Ustedes no hicieron nada. El comprador no pagó el appraisal. El día 31, el vendedor te va a mandar la notificación, te estoy cancelando. And by the way, me quedo con el depósito. O sea que ahora no solamente te va a cancelar el contrato, se va a quedar con el depósito durante los 3 días. Entonces se pone mucho más difícil poder cancelar y quedarte con tu dinero como antes. Ahora, ¿qué va a pasar? Acuérdense que tú siempre tienes la opción de cancelarlo. La única diferencia hoy en día con este contrato es que ustedes tienen que asegurarse que el comprador haya hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa qué pasa en este caso? 1 de enero, el comprador firma el contrato, el 2 deja el depósito en la compañía de título, el 3 paga por el appraisal. El día 5, 6, 7 le dice el mortgage broker, oye, no voy a tener el appraisal listo hasta el día 37. Tú tienes 30 días para loan approval. Ya se sabe sí o sí
que ese comprador no va a poder tener el loan approval el día 30. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, si ustedes no hacen nada, que es lo que pasaba antiguamente, le están haciendo un tremendo daño a tu cliente porque ahora se convirtió en un cash deal. Si tú tienes todo escrito como antes, este comprador tiene la opción de salirse. ¿Por qué? Porque él hizo todo lo que tenía que hacer y tú el día 29 todavía tienes el derecho de salirte. Pero sí vas a tener que salirte. O sea que la salida, para poder ocupar la salida del loan approval, tienes que cumplir con todo lo que te dice el contrato. ¿Y qué es lo que es eso? Dar todos los documentos y pagar por el appraisal. Si no hacen eso, no van a tener salida. O sea que ahí lo que hay que estar encima es de los loan officers, que también se monten al ruedo ellos. Bueno, es que también esto no, acuérdate que esto en este sentido no depende del loan officer. Esta es la parte que tú manejas. Y como dijo un realtor, ¿cómo lo deberían de manejar? ¿Qué es lo que dijo un realtor en una clase que di? Dijo, bueno, Ronnie, lo que tengo que hacer de ahora en adelante es, cuando yo me junte con ese comprador por primera vez y me pregunte cuáles son los costos que tengo que hacer, ahora tengo que decirle, tienes que poner $5,000 de depósito, tienes que poner los $220 de la inspección y los $700 del appraisal, inmediatamente. Ronnie, es importante que aclarar lo siguiente. Yo sé que esto va a generar un pequeño shock en la parte de la responsabilidad, pero si usted lo hace en un análisis comparativo, se parece mucho a cuando usted vende una casa nueva. Hay una similitud que de repente Ronnie les puede explicar, que si usted maneja al cliente, igual cuando usted maneja una casa nueva, normalmente el loan approval se le va a ir porque la casa se la va a entregar en 3, 5, 6 meses. Y otra cosa importante que ustedes deben tomar en cuenta es que todavía la interpretación real de esto se va a empezar a ver con el tiempo, ¿verdad, Ronnie? Cuando las cortes empiecen a determinar un poco, porque hay muchas cosas que de repente quedan ahí en vacío. Cuando las cortes empiecen a someter casos a su consideración, entonces ahí vamos a empezar a ver cuál va a ser el espíritu de interpretación. Está el tema de la evaluación alternativa, que todavía eso quedó ahí. Eso no, porque en realidad sí van a ver, por ejemplo, no, porque acuérdate que los bancos, acuérdate que ahí dice claramente, el mortgage broker tiene que haber recibido el appraisal o una evaluación alternativa que acepte el banco. Entonces eso no es problema. Hay ciertas cosas, por ejemplo, que van a estar, lo que yo le decía al principio, el financing, a ocupar esa frase entera. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Es claro de que de la manera que fue escrito este contrato fue escrito para que una vez que pase el loan approval, tiene que cerrar. Entonces, la mayoría de las interpretaciones van a ser qué es lo que quería hacer la persona con este contrato. Una de las cosas que van a hacer la interpretación, cuando tú mandes a decir buyer's ability to obtain loan approval and proceed to closing. ¿Qué quiere eso, por ejemplo? Yo creo que va a terminar en la corte. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Cuando uno lee el contrato entero, cuando uno ve lo que ellos querían, una vez que pase el loan approval, tú cierres o pierdes tu depósito, ellos seguro que van a interpretar eso, yo pienso, diciendo, esto quiere decir que va a continuar como si fuera cash. Porque en realidad no es justo. Si todo el contrato está que una vez que pase el loan approval no te puedes salir, seguro que ellos están diciendo, mira, tú tomaste el riesgo, no cerraste, el problema tuyo. Ahora, tienen que entender una cosa, como hablábamos en delante. Una vez que el comprador, bajo el contrato antiguo, daba el loan approval, o se suponía que había el loan approval porque el realtor no había hecho nada, ¿qué es lo que tenía el vendedor? El comprador tenía 2 salidas más, ¿sí o no? Una salida, y aquí están una salida era básicamente una salida era el appraisal, ¿sí o no? Bueno, si se fijan aquí, eso ya desapareció. ¿Por qué ya no tiene esa salida? Porque tiene que estar listo durante el periodo de loan approval. Bueno, y la única salida entonces que le va quedando a ese comprador vendría a ser property related conditions of the loan approval, ¿sí o no? Esa todavía existe. Pero aquí viene el problema. No le cerraron la puerta completamente al comprador, pero le dejaron abierto un poquitito. ¿Por qué? Porque ahora, si se fijan acá, el comprador, una vez que le den written request, o sea que el vendedor le va a pedir al comprador,
oye, ¿cómo va el préstamo? Le tienen que dejar saber al vendedor informado cómo va la aplicación, el loan processing, appraisal, loan approval. Y aquí viene la parte que está matando y cerrándole la puerta al comprador, including any property related conditions of the loan approval. ¿Cuál es el problema y cómo los va a afectar a ustedes? Es bien fácil. Porque yo lo veía siempre. Íbamos a cerrar el día 45. ¿Y qué es lo que pasaba? El día 42 y a veces el mismo día 45 en la mañana. Llamaban al vendedor y decían, oye, ¿sabes qué? Nos acabamos de dar, el closing department se acaba de dar de cuenta que tenías que cambiar 3-4 enchufes y el water heater, porque esto es un FHA. Y venían a informarse el pobre vendedor el día del cierre. ¿Por qué? No es que el comprador estaba tratando de ser chueco. Lo que pasaba es que el comprador le llegaba el appraisal. Y a todo mundo, que es lo que le interesa, llegó el appraisal por el monto. Entonces el vendedor llamaba por teléfono, oye, ¿te llegó el appraisal? Sí, ya me llegó. No te preocupes, llegó por los 200. Excelente. Pero nadie leía el appraisal. Las condiciones, ¿quién la leía? La leía el closer, la leía el underwriter antes de pasarlo al closing department. Y ahí decía, tienen que arreglar el techo. Pero nadie lo había leído. Y el vendedor se informaba básicamente el día del cierre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa puerta se la cerraron al comprador. Porque el comprador tiene que decir si hay algún problema con la propiedad. Ya no puede quedarse callado. Porque si el día 44 te dice el comprador tienes que cambiar el water heater, no puedes porque tú por contrato me tenías que decir que una de las condiciones del approval era cambiar el water heater. No me lo dijiste, perdiste el depósito si no cierras. Entonces, la única salida que le dejaron al comprador también se la cerraron. Cuando yo pienso esa salida, yo creo que ahora todavía existe, pero existe para los condo questionnaires. Cuando es un condominio, que eso se demora más que el appraisal porque las asociaciones no contestan y llega a último momento, llega el condo questionnaire y te dice que no tienen suficientes reservas o muchas de las unidades están rentadas y por eso no te damos el préstamo. Bueno, ahí va a ser una salida. Ahora, en New Law en el contrato dice que eso tiene que ser pedido al tiempo del appraisal. Yo creo que quizás lo incluyen en el próximo contrato, pero esa puerta quedó abierta. Pero es solamente, yo creo que para los condominios. Pero ahora tú ya no vas a poder decir, oh, se me olvidó, tienes que arreglar el techo. Porque dice esto. Ahora, lo otro importante para ustedes como vendedores, written request. Tienen que hacerlo por email. Y tienen que poner, por favor, déjame saber inmediatamente cualquier cosa, incluyendo cualquier property related. No lo tienes que decir porque el contrato dice que te lo tienen que decir. Pero lo que sí tú como realtor del vendedor tienes que mandar el written request. Si tú no mandas eso, olvídate porque no está protegida. En ese marco legal, si tú tienes un contrato que fue firmado antes de que se establecieran estas nuevas reglas de juego. Básicamente, todos hacen esa pregunta. Este contrato, estos términos son por el contrato nuevo. Todo lo que tú tienes bajo el contrato antiguo sigue igual. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasó la vez pasada? El 1 de noviembre, seguro que cuando ustedes vayan a Form Simplicity, a cualquiera de esos, va a estar el contrato nuevo. No quiere decir de que si tú tienes el contrato antiguo en un PDF y lo llenas a mano y el vendedor te lo firma, los términos de ese contrato es lo que van a regir, no este. O sea que todo depende de lo que tú firmes. Y en las extensiones. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Todo sigue exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, si yo soy un vendedor y hoy día estamos a 3 de noviembre y me llega un contrato antiguo por alguna razón que lo encontré en algún lado, le decir, no, mándame el nuevo. Si yo soy un comprador, le voy a tratar de mandar el contrato antiguo. El problema que van a tener es encontrar el contrato antiguo para llenarlo. Pero no hay nada. Bueno, lo pueden llenar a mano. Si tú lo bajas. Ya es responsabilidad. Pero el vendedor Bueno, te puede decir, es que "Hey, pasaba. quiero un contrato nuevo", no Es que lo que pasa. Es que lo que pasa, cada vez que cambian el contrato pasa mucho.
las primeras semanas, el primer mes, te llegan de los dos contratos y uno tiene que ver cuál de los dos te llegó, porque van a tener, algunas personas van a tener acceso. Entonces, yo si represento un comprador, obviamente voy a tratar de ocupar el antiguo. Si represento al vendedor, voy a querer el nuevo. Entonces, ¿ya entendieron? En resumen, yes. No, aquí, igual con relación a la prueba del pago de los prices. A mí me ha pasado varias veces donde el comprador le firma la autorización al vender, el vender no la usa sino hasta una semana después. Esos son casos que en realidad van a terminar en la corte, pero hablando con un par de lenders, esto es lo que pasa. Y esto lo quería yo, si yo represento a un comprador, el depósito, págate la inspección, inmediatamente dale la tarjeta de crédito y que te lo carguen. ¿Por qué? Lo que me dijo el mortgage broker es que ellos te cobran la tarjeta. Pero hasta que no vaya ¿cómo se llama? La persona, el tasador, no se les paga. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué lo quería yo? Le diría, mira, acuérdate que eso dice que tiene que pagar. Que la paguen, que le cobren el día 5. Yo le diría al mortgage broker, oye, no vayas a mandar al tasador hasta el día 10. ¿Por qué? Porque tengo 9 días de inspección. Cosa que haga la tasación el día después de la inspección. Y ahí se lo van a cobrar. O sea que aunque le cobren, acuérdense que el contrato dice que tiene que pagar. Yo pagué. Ahora, no la mandaron a pedir, no es problema mío. Ok, pero eso sirve de prueba. Bueno, sí, porque acuérdate que dice que tú tienes que pagar. Exacto. Tú le muestras en la hoja que le llenas al lente. Por supuesto. Ahora, tienen que entender una cosa, de que estamos hablando para que él no pierda el depósito. Pero ténganlo algo claro, quizás no pierda el depósito, pero va a perder la casa. Si no tiene el appraisal listo el día 30. Entonces, es un arma de doble filo. ¿Por qué? No va a perder el depósito porque él hizo todo lo que tenía que hacer a tiempo. Pero si ese vendedor tiene, Una oferta mayor. va a perder la casa. Por eso que te hablan de que trabajas inteligentemente. Entonces tienes que hacer todo a tiempo para no perder, ¿me entiendes? Para no perder vas a perder la casa. Y para muchas personas es peor perder la casa que peor perder el depósito. Sí, pero la responsabilidad como realtor, el representante del comprador. Bueno, acuérdense una cosa, ustedes a los compradores le tienen que dar la consecuencia y ellos tienen que tomar la decisión. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bajo el contrato nuevo, que es igual que el contrato antiguo, lo que tú tienes que hacer cuando ya estemos en el día 29, igual que antes, tú te vas a tener que sentar con ese comprador. Tú ya sabes que el appraisal no va a llegar hasta el día 35. Tu comprador hizo todo lo que tenía que hacer. Y tú te vas a sentar con él y decirle, mira, no vamos a tener el appraisal, lo que quiere decir que no vamos a tener el loan approval. Llevas 6 meses buscando una casa, esta es la casa que está al lado de la casa de tu mamá, que te cuida a los niños. ¿Qué quieres hacer? Tienes $5,000 de depósito. Puede ser que él te diga, ¿sabes qué? Continuemos. Y si te dice continuemos, tienes que ocupar la frase que salía ahí. Ahora, aparte de eso, porque seguro que esa conversación la vas a tener por teléfono, tienen que entender, como yo dije la otra vez, los compradores tienen caso de amnesia. Cuando van a perder el depósito, se les olvida completamente que ellos te dijeron continúa. Tienen que, por email, oye, bueno, basada en la conversación, voy a mandar a decir que vamos a continuar, pero tú entiendes que el depósito lo pierdes si no cierras a tiempo. Punto y coma. O sea que tienes esa opción. Lo único que tú puedes hacer, por mucho que haya hecho todo correcto tu cliente, se les va a hacer muy difícil. La mayoría de ustedes no van a tener el approval. Bajo las condiciones nuevas, yo diría que de 10 files, 8 no la van a tener. Y ahí va a venir las 4 opciones que yo le dije. Pedir la exención, cancelar el contrato siempre y cuando él haya hecho todo lo que tenía que hacer. Mandar lo que dice ahí, continuar, básicamente como un cash transaction o no hacer nada. La peor de las 4 obviamente va a ser no hacer nada. Y lo otro que tienen que tener en mente de ahora en adelante es que no solamente te pueden cancelar el contrato durante los 3 días, pero se van a quedar con el depósito si tu cliente no pagó por el appraisal. Sentados acá en ese, súper fácil, decimos que paga al principio. Pero acuérdense, cuando estén con un comprador y no quiere, el comprador te va a pelear, te va a alegar porque tiene que pagar
una inspección de $185, 225. Imagínate, Una inspección. bueno, Tú estás muy desactualizado. bueno, es que, perdón, es que ustedes están hablando con inspectores con licencia, yo sin licencia. Entonces, al fin del día tienen que entender ustedes de que se les va a hacer difícil y la mayoría de ustedes ya tienen que tener un plan de acción, porque muy pocos van a tener que ustedes, básicamente van a tener 3 opciones. De 10 contratos, en 8 van a tener que pedir la exención, continuar sin nada o cancelar, siempre y cuando tu cliente pagó por eso a tiempo. Pero lo difícil va a ser sacarle los $750 al cliente del principio y no va a ser fácil. Pero la realidad es que ustedes le tienen que decir, mira, si tú no pagas esos $750, vas a perder los 5. Y los días de poner $1,000 de depósito, eso ya no existe. Y 2,000, hasta $3,000 estoy viendo muy pocos depósitos de 3. La mayoría son de 5. Entonces, para cuidar tus 5, tienes que gastar los $750. Si no quieres hacerle la inspección a la casa, eso es cosa tuya. Porque no hacer una inspección con un inspector, básicamente no te afecta que tú puedas cancelar el contrato y te devuelvan tu depósito. No pagar por el appraisal sí te afecta. O sea que si tú tienes que elegir uno de los dos, te recomiendo paga por el appraisal. Y entonces, A ver si entendido. Entonces, tenemos que dar la tarjeta al lender. En el periodo de inspección, decirle que no se cobre. Eso tú lo... No. después de la inspección. No. Eso tú lo tienes que conversar con el... Yo no hago hipotecas. Sí, Yo pero simplemente... quiero que lo comunique. No sé por qué no hago hipotecas. Yo simplemente te digo, págalo inmediatamente. Pagarlo inmediatamente. ¿Cómo lo arreglas tú con el mortgage broker? Es entre tu comprador y el mortgage broker. Es algo de que mejor hacerlo justo después de la inspección. Bueno, es que también son opciones que tú tienes que conversar. Tú tienes que conversar esas cosas con el mortgage broker. ¿Qué es lo que haría yo? Yo pagaría inmediatamente, pero yo lo que no quiero es que vaya y hagan el avalúo de la propiedad antes que yo haga la inspección de la propiedad. ¿Por qué pasa si yo hago la inspección y la casa se está desarmando? Ahora perdí los 225 más los 750. Entonces, por eso te digo, eso es cosa, el contrato dice que tienes que pagar. Así de sencillo. No dice que tiene que ser hecho. Y ahí es donde va la conversación entre tú y el mortgage broker. Ronnie, hace como 3 semanas me pasó de que se había hecho todo el proceso y a última hora el underwriting pidió que se tenía que tener una segunda opinión de otro tasador. O sea, es decir, otra tasación. Correcto. Me pasó hace como 3 semanas. ¿Qué sucede bajo este contrato? Bueno, si uno lee el contrato, como dice literalmente lo que dice, el contrato literalmente dice, ¿dónde está acá? Espérate. Financial Pro, okay. Ok, dice, in use favor to pro of a loan meeting the financing and appraisal terms. ¿Qué es lo que pasa? El problema con lo que tú estás diciendo, yo entiendo que pidieron unos segundos. Aquí dice que el loan approval no puede decir que es contingente en el appraisal. En otras palabras, tendrían que hacer el primero y el segundo durante ese periodo. O si no, tú no tienes el loan appraisal. ¿Qué es lo que pasa? En el caso tuyo, digamos que, y es buena pregunta, durante los primeros 30 días, tienes 30 días, tu cliente lo pagó. El día 29 te llegó el appraisal. O sea que ahora tú tienes la primera parte, que es el pedazo de papel, está aprobado, y tienes la segunda parte del appraisal. ¿Ok? Excelente. Tú, bajo el contrato nuevo, le dejas saber el día 30, oye, tengo mi aprobación, ¿sí o no? Ok, aquí viene el problema. Tú ya le dijiste, tengo la aprobación. Bajo el contrato antiguo, si algo llegara a pasar parecido a lo tuyo, tú podías y tenías el argumento, me puedo salir porque no me dio el segundo appraisal. Bajo el contrato nuevo, ¿dónde está esa opción? No existe. Perdiste. Chao. Así de sencillo. O sea que ahora uno como tiene que ¿Me entendió, no? darle al cliente. Porque en el otro decía claramente, property related conditions of the loan and appraisal. Bueno, te llegó el primero, tú me mandaste el approval, esa salida ya no existe para ti.
para tu cliente. Entonces tu cliente no puede decir, oye, perdón, pero lo tenía, pero ahora llegó un review y el review me llegó $20,000 más abajo. El contrato en ni un lado dice que te puede salir ahora. El antiguo decía, este no. Y en ese caso, ¿quién paga al comprador por esa decisión que la puede tomar el underwriter hasta el último momento? Bueno, te puedo decir quién no va a pagar. El vendedor. ¿Por qué? ¿El vendedor lo mandó a ese mortgage broker? ¿El vendedor hizo todo eso? No, eso es problema del comprador. Él eligió ese mortgage broker, él eligió ese banco, es problema de él. No sé quién lo va a pagar. Lo que sí te puedo decir quién no lo va a pagar es el vendedor. Ok, gracias. Muy buena. ¿Alguna otra buena noticia para los compradores? ¿Ah? Bueno, acuérdense, tienen hasta las 11:59. No, porque mira, te digo, no, este es el problema. Mira, esto es lo que ustedes, entre comillas, no entienden. Sobre todo los que representan a compradores. Pónganse en los zapatos de ese vendedor que dio 3 extensiones, que pagó 3 meses de hipoteca, pagó 3 meses de seguro, 3 meses de taxes y después al último momento viene y dice, estamos bajo el appraisal y se va y más encima hay que devolver el depósito. ¿Qué tiene de justo eso? Nada. Entonces, eso es lo que tienen que entender. La razón que este contrato fue escrito de esta manera es porque el otro contrato básicamente le dejaba las puertas abiertas a los compradores hasta el final y se iban siempre y no perdían nada. Y ese vendedor terminaba pagando a veces. Acuérdense, si ustedes están comprando la propiedad a una persona que hace flip, esa persona tiene un private lender que le está cobrando 6, 7, 8, 10% al mes. Y ahora tú lo atrasas 3 meses y más encima te tiene que devolver el depósito. ¿Qué tiene de justo eso? Nada. La realidad es que si yo soy un comprador y entro en un contrato para comprar una propiedad, debería tener ciertas consecuencias si yo no cierro. Bajo el contrato antiguo, básicamente, no tenía consecuencias porque se salía hasta el final. Entonces, ¿qué tiene eso de justo para el vendedor? Nada. Y yo, todas las clases, todos dicen, pobres compradores, sí, pero no se acuerden que al otro lado hay un vendedor que tuvo que gastarse todo ese dinero, entonces no es justo para el vendedor. Si el comprador que escogió ese mortgage broker, el comprador escogió esa persona y no hizo las cosas correctas, si el comprador no mandó, si el comprador bajo el antiguo no pagaba el mortgage broker, ¿cuántas veces me toca los mortgage brokers? Ronnie, por favor llámate al realtor del comprador porque el comprador no me ha pagado el appraisal y tenemos que cerrar en 2 semanas y no aparece. ¿Qué tiene de justo eso para ese vendedor? Él no escogió el mortgage broker. Entonces, la realidad es que este contrato es más justo. ¿Por qué? Porque tú tienes 30 días siempre y cuando haga todo lo que tienes que hacer. El contrato antiguo, y no estoy hablando, este es el contrato que tenemos ahora, hace 3, 4, 5 años atrás. El contrato antiguo decía claramente, 7 días antes del cierre, esto se convierte en un cash transaction. O sea que bajo el contrato antiguo era bien duro. Nadie se podía salir durante los últimos 7 días por ni una razón sin perder el depósito. El último contrato era básicamente muy soft para el comprador porque se podía salir hasta el último día. Pero básicamente este contrato está volviendo un poco al contrato antiguo que decía, mira, durante los últimos 7 días nadie se sale. No me interesa cuánto llega el appraisal, no me interesa. No, los últimos 7 días es cash transaction. Lo único que está haciendo está diciendo, después del loan approval, técnicamente se convierte en un cash transaction, con la excepción si es un condominio y el condo questionnaire llega malo y no pueden aprobarlo. Aparte de eso, es casi seguro que el comprador va a perder su depósito, que es muy parecido a lo antiguo. Si tú antiguamente tenías un contrato para cerrar en 30 días, el día 23 se convertía en un cash transaction. Si tenías para 40, básicamente si tenías un cierre a 45 días, que casi todos los cierres, el día 38 ya se convertía en un cash transaction y nadie se salía por ni una razón. Entonces este contrato no es tan malo cuando uno lo compara con el antiguo. Pero en definitiva entiendo que, por lo menos en el caso así como es,
pasa con este nuevo contrato? O sea, Perdió el depósito. perdió. No puede. ¿Qué es lo que pasa? Que con el contrato nuevo, No hay ni siquiera un huequito como. bueno, muéstrame aquí. Antiguamente decía, si la appraisal no daba, eso lo removieron. Loni, pero en condiciones normales, no como las condiciones que hemos vivido en el mercado ahora, el vendedor, por supuesto, tiene siempre la de ganar, pero aquellas personas No de ganar, no, ni siquiera, ni siquiera. No, en condiciones, en condiciones de ahora, porque no te quieren aceptar un FHA, porque por las condiciones de ahora han puesto sobre la mesa. es que, pero es que no, es que una cosa, estamos hablando del contrato. No, exacto, pero El contrato básicamente no le da la ventaja al vendedor. Lo que está haciendo el contrato está dando consecuencias a los compradores y vendedores. El problema es que bajo el contrato antiguo no habían consecuencias. Es que básicamente esto está diciendo o cierras o pierdes tu depósito, que es justo. Y ahora, y así todo, tienen que entender de que así todo, el comprador, se hace todo bien, tiene 30 días para salirse. Y no solamente eso, tiene 30 días, pero también puede pedir una extensión. Acuérdense que este mercado va a cambiar. Y cuando cambie este mercado, ese comprador va, primero que todo, los appraisals van a llegar en 20 días, no 30 porque va a bajar el volumen. Pero al mismo tiempo, tú como comprador, si este vendedor tuvo la propiedad en el mercado por 2 meses antes que le llegara el primer contrato, tenlo claro que cuando tú le mandes a pedir una extensión del loan approval, te la va a dar. Lo que no vas a poder hacer y no puedes hacer nunca más bajo el contrato nuevo, independientemente si estamos en un mercado de comprador o de vendedor, es no hacer nada, porque ahí perdió su depósito el comprador y se convierte en un cash transaction. Eso es lo único que no vas a poder. Pero a medida que va cambiando el mercado, tú vas a poder pedir ciertos favores del vendedor que te los va a dar si no tiene otra oferta. En este mercado no, pero en el otro mercado sí. ¿Alguna pregunta? No, ya cuando uno va en el día 30 y le pide una extensión de una semana más, uno como vendedor. Ahora, uno como vendedor, mira, El vendedor pero mira, va a dar con su cláusula. mira, esto es lo que va a pasar en la vida real. En la vida real, esto lo quería yo si soy un listing agent. Si soy un listing agent y estamos en el día 29 y me llega a mí, me llega el comprador diciendo, mira, necesito una extensión de 6 días porque el appraisal no va a llegar a tiempo. Primero que todo, yo le preguntaría, siendo el listing agent, ¿cuándo lo pagaste? ¿Cuándo lo pediste? Oh, mira, lo pagó el día 3 y lo pidieron al día después de la inspección. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en ese adendum? Le voy a decir bien fácil. Te voy a dar la extensión de 6 días, pero quiero la copia del appraisal. ¿Por qué? Acuérdense que yo voy a poner la propiedad de vuelta en el mercado. Pero ahora yo me estoy ganando porque ellos no tienen que darte el appraisal. Pero de esta manera ahora te digo, ok, te doy 6 días. Al fin del día yo quiero vender la propiedad igual. Y los vendedores tienen que entender de que en este momento, ¿qué están pensando muchos vendedores? El mercado se va a caer. Y lo último que tú quieres es quedarte con la propiedad arriba, que hoy día cuesta 350 y mañana va a costar 300. Entonces también los vendedores tienen una motivación de vender y cerrar. Pero tienen que entender de que si yo soy el vendedor, yo te diría, ok, te doy los 6 días, siempre y cuando tú ocupaste buena fe y diligencia, pagaste por todo, lo pidieron a tiempo y basado en todo el trabajo que tienen los appraisers, va a llegar 6 días después, te doy la extensión, pero ¿qué quiero a cambio? Que me den la copia, porque yo ahora sé cuánto da esa propiedad y ahora sé en cuánto la puedo poner en el mercado. ¿Me entiendes? Pero eso es lo que va a pasar en la vida. La única vez que no te van a dar la extensión es cuando ese vendedor tenga ya otra oferta. Cash. Puede ser una oferta por el mismo monto. Pero ¿qué es lo que pasa? La otra oferta es cash con un depósito más grande. Ahí quizás te la cancele. Y sobre todo si sé que me puedo quedar con el depósito, te la voy a cancelar. ¿Alguna pregunta? ¿No? Excelente. Así de fácil. Por ejemplo, ya que toda esta cláusula está en el contrato. ¿Cómo? Ya que toda esta cláusula está en el contrato, todo está estipulado, ¿verdad que sí? Si uno no hace nada, uno pierde. Si uno no hace nada, se convierte en un cash transaction y perdiste tu depósito. Entonces, tú sabes que antes, cuando te
mandaban la cancelación, por ejemplo, yo que estoy representando al seller, el día 31, el realtor no hizo nada, el comprador nadie hizo nada, le mando la cancelación, le pongo, mira, debido a que no recibí ninguna notificación, la verdad, te estoy cancelando y me voy a quedar con tu depósito. Tengo que esperar la firma del comprador, porque a veces el comprador Siempre vas a tener, una cosa no cambia. Acuérdate que lo que han cambiado son las cláusulas, pero todo sigue siendo lo mismo. Para que la compañía de título te suelte el dinero, básicamente necesitas todas las firmas, porque la compañía de título no es el juez ni el jurado que decide si el comprador ocupó de buena fe. Puede ser que el vendedor le pidieron cierta información al vendedor, si una casa nueva o ciertas cosas, y no lo mandó a tiempo, y por eso que el otro no está listo. La única diferencia y lo único que no va a poder decir y donde le va a ganar siempre el vendedor, pagaste el appraisal. Ahora, siempre y cuando pagó el appraisal, hizo todo, puede ser de que el vendedor no dio cierta documentación que necesitaban por alguna razón. A veces, no sé por qué, pero hay bancos que piden los operating agreements de un vendedor y eso no es problema de ellos y no tiene ellos nada que ver, pero lo están pidiendo porque es parte del préstamo. Si el vendedor no lo da a tiempo, aunque el comprador haya hecho todo, quizás le nieguen el préstamo simplemente porque no recibieron esa documentación del vendedor. O sea que hay ciertas situaciones que en realidad puede ser que el préstamo se demora por el vendedor. Pero así todo, si no pagó por el appraisal, no ocupó diligencia, perdió. O sea que ustedes se tienen que asegurar que si el comprador paga por el appraisal a tiempo, en realidad las consecuencias no son tan diferentes que antes. Nada más. 1, 2, excelente. Contingencia price. Algunos bancos de compradores piden el operating agreement. Ahora, mira, vuelve. Instagram, vuelve. ¿No lo vas a guardar? No. Sí, lo puedes guardar como vale reenviar a Mira, ¿te acuerdas del mensaje que te mandé del lote? Bueno, que era el día del cierre y el tipo del Valle no quiere comprar más lotes.